Cuando estaba en el primer año, asistí a la escuela estatal por un año, pero la escuela estatal de Haebaru se convirtió en un hospital militar, así que el segundo año solo asistí por un trimestre. Cada barrio tenía su local social, llamado muralla, pero no estudiábamos a conciencia, nos reuníamos y a veces estudiábamos. El profesor era nativo de esa aldea. Cuando comenzó la guerra, ya estaba en el tercer año. En el texto de la escuela estaba escrito: «Soldado, soldado, avanza, avanza». Al rato llegaron 3 aviones de guerra desde la bahía de Nakagusuku en Yonabaru. Creo que se dirigían hacia el aeropuerto de Naha. Antes de cavar una cueva grande, cavábamos un hueco, afilábamos troncos y lo cubríamos con tierra. Aquí nos refugiamos y mis hermanos mayores metían víveres y alimentos. Cada hogar tenía una cueva cubierta solamente de tierra. Se cavaba un hueco con entradas en ambos lados. Para el ataque aéreo del 10 del 10, todo alrededor se había llenado de buques enemigos. Nosotros éramos 8 hermanos. Mi hermana mayor, mi tercera hermana, el sobrino de mi hermana mayor y mi sobrina evacuaron a Miyazaki, donde una familia. Mi hermano mayor fue reclutado y murió en la guerra en la isla de Bougainville. Solo quedamos en Okinawa mi segunda hermana y hermano, mi tercer hermano, mi hermana menor y yo. Vi a mucha gente que escapaba a las cuevas cavadas por los militares. Venían por los caminos heridos, llorando por el bombardeo de los acorazados, creo. Nosotros nos escondimos en una cueva hecha a mano de más o menos 1,50 m de ancho con 5 metros de fondo. Llovía mucho en esa época y goteaba mucho dentro de la cueva. Después de la caída de Shuri, vimos a soldados heridos que decían: «Como no pudimos morir, vinimos caminando». Habían venido gateando por toda una semana. Se rumoraba que, por allá está tranquilo, por la zona de Yosa y Nakasa, en el pueblo de Kushigami, al sur de la isla principal. Empezamos a evacuar el 22 o 23 de mayo. Creo que la tropa de Himeyuri se trasladó a la cueva del Bosque de Oro hacia la parte sur casi al mismo tiempo. En mi casa criábamos cerdos, pero los matamos y preparamos la pasta de grasa y miso. No sé si mi padre pensó que la guerra iba a durar mucho, pero nos decía que con la grasa de cerdo podríamos comer todas las hierbas silvestres y ordenó a mis hermanos mayores que echaran la grasa en latas y que se lo llevaran. Llegamos a Nakasa a las 10 de la mañana. Nos movíamos con 2 familias. Dijeron que era peligroso ir a Yosa y Nakasa, por lo que nos dirigimos a Kuniyoshi. En la aldea de Kuniyoshi había un establo de caballos, y cuando estábamos allí cayó una bomba y se incendió. Fue terrible. Como el ataque de los acorazados empeoró, nos refugiamos en una cueva cavada por los militares, en donde pasamos cerca de mediodía. Había una cueva grande en el camino a Itoman. Allí había un anciano al que hirieron y no sé si murió o no, pero lo que sí recuerdo muy bien es que exclamaba «¡Viva el emperador!». Llegamos a la aldea de Maesato al atardecer y fue terrible. Me horroricé por lo que vi, como si fuera la pintura del infierno. Habían preparado una pierna de un caballo muerto, pero no pude ni comerlo por miedo. Estuvimos por ahí creo que unos 2 a 3 días. Al rato vimos que los soldados americanos empezaron a entrar a las aldeas de Maesato e Ishiki, por lo que escapamos de la cueva de Ishiki y nos mudamos. La aldea de Makabe también estaba llena de cadáveres. Apestaba tanto que cuando pasábamos por los caminos teníamos que taparnos la nariz. Allí había una mamá que estaba herida ya medio moribunda. Tenía su bebé al lado y nos decía: «Llévense este bebé», pero nos era imposible. Llegamos a una playa llamada Odohama, y aquí era tranquilo.
Había muchos matorrales y plantas de Adán, por lo que pensábamos que estaríamos a salvo, y cuando estábamos descansando, a eso de las 10, el ejército americano empezó a atacar desde el mar. Eran cañones más pequeños que los acorazados, que sonaban bam, 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 bam. Como todo era arena, nos agachamos lo más bajo posible y estuvimos así 2 a 3 horas. Mi madre fue herida en la cintura al momento de trasladarnos, cargando a mi hermana menor de 6 años. Le había penetrado la bala por la parte izquierda del estómago hasta la boca, y al tomar agua se le chorreaba por el costado. Mi madre murió allí. La enterramos y colocamos un árbol como señal. Cada uno dijo, «Mamá, protégeme», así como nos enseñó nuestro padre, y juntamos las manos para rezar por ella. Al atardecer, llegamos a la aldea de Komesu. Había una cueva tapada solo con tierra, y cuando entramos, estaba la gente de Tzkazán. Ahí pasamos una noche, pero cuando íbamos a salir de la cueva para dirigirnos otra vez a Tzkazán, los soldados americanos ya nos apuntaban con sus armas y fuimos prisioneros. Al ser tomados como prisioneros, alguien cerca se escapó. No sé si eran del cuerpo de defensa o soldados, pero los soldados americanos le dispararon con pistolas automáticas. No pudo ni escapar 50 metros. Entonces pensé qué diferencia había hasta en las armas. Recuerdo que las armas japonesas sonaban pach pach pach, mientras que las americanas sonaban barararara. Reunieron a todos los prisioneros y a los niños los hicieron formar en fila con las manos en alto. A los soldados, al parecer, los hicieron formar en taparrabos. De allí nos hicieron caminar hasta Itomán. Pasamos una noche en algún lugar. Allí los soldados japoneses vinieron a atacar y al día siguiente vimos a varios de los soldados japoneses que habían sido prisioneros que estaban muertos. Nos subieron a esas embarcaciones anfibias en una playa cerca a la actual Nishisaki. 2 familias de 10 a 20 personas, entre otros personas heridas y graves heridos, los llevaron en camillas. Cuando las embarcaciones anfibias entraron a un gran buque, tuve la sensación de que voy a poder sobrevivir. Después, al atardecer, bajamos a una playa, descansamos un momento, luego nos subieron a los carros del ejército americano y nos llevaron al campo de concentración de Goeku, en Okinawa-shi. Así empezó la vida en el campo de concentración. Solo nos daban arroz aguado. No teníamos ni envases en donde servir el arroz. Los americanos metían y quemaban las conservas dentro de los cilindros. Así que cogimos las latas negras quemadas, servíamos el arroz aguado en ellas y lo comíamos soplando porque el arroz estaba caliente. En las aldeas tomadas como campo de concentración vivía la gente que había evacuado, y cerca de ella había un pequeño cerro en donde había un puesto de la policía militar. Al parecer, el ejército japonés había atacado este puesto y al día siguiente, cuando fui a ver, había gente que habían sido cortados con el sable japonés, como también sables doblados y cadáveres con la cabeza cortada. Al parecer, había soldados rendidos en las cercanías. Pasaron muchas cosas, pero en Awase fue la primera vez que tomamos clases al aire libre debajo de un árbol. Estaba en primaria y escribí varias veces el alfabeto en letras corridas. Los americanos botaban los cuadernos y nosotros recogíamos los restos de los papeles dispersos en la playa. Los juntábamos y los usábamos como cuadernos. La muerte de mi madre fue lo peor que me pudo pasar. Lloré muchísimo. Mis hermanos nos contaron después que mi hermana menor y yo seguíamos llorando hasta cuando llegamos a la cueva de Komesu. Dormíamos diciendo, «Mamá, mamá», y llorábamos. Absolutamente no a la guerra, porque la guerra hace que la gente deje de ser gente. Para recordar y entrelazar lo pasado, es bueno que la gente que pueda relatar cuente lo ocurrido. Si lo requieren las escuelas, estoy dispuesto a contar todo lo sucedido. Había hechos que ocurrieron
como el que asfixiaron a un bebé con un pañal porque lloraba cuando estaban escondidos, que había gente que se tiraba al precipicio porque decían, vienen los americanos, primero me muero, que unos padres ataron una soga en el cuello a sus hijos, la jalaron y la hija murió asfixiada, pero el hijo sobrevivió, pero con la huella en el cuello. La guerra es algo terrible.